de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la reflexión para este día se titula Una cosa te hace falta. ¿Cuánto es 4 más 1? Ya me están haciendo la seña por ahí, ¿verdad? No importa usted lo haga en la calculadora, no importa usted lo haga en una página, no importa lo haga de manera mental, el resultado es siempre el mismo. Las matemáticas convencionales no nos permiten otro tipo de resultado. Pero hoy, a la luz de la Biblia, vamos a ver por qué 4 más 1 es igual a 0. Y lo vamos a hacer a través de 5 acciones del joven rico. Así que le invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, y vamos a leer del versículo 17 en adelante. San Marcos, capítulo 10, verso 17 en adelante. Dice de la siguiente manera: llevaron unos niños, Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto he cumplido desde mi juventud. Y Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Como decíamos, las matemáticas espirituales, hermanos, van en contra de la lógica, van en contra de la exactitud, ¿verdad?, de la matemática. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, verso 10, dice que el que guarda la ley de la libertad, que conocemos también como los 10 mandamientos que fueron dados en el contexto allá cuando Dios hizo libre al pueblo, el que ofende un punto que pasa, se hace culpable de todos. Ahora, vamos a ver 5 acciones del joven rico. Dice la primera parte: Jesús salía, él salía de bendecir a los niños. Salió para seguir su camino cuando un hombre llegó. 1. Cuando nosotros estudiamos Mateo y estudiamos Lucas, nos damos cuenta de que está hablando de un joven rico. Sabemos que nadie se hace rico de la noche a la mañana. Posiblemente él se hizo rico por una herencia que recibió. Posiblemente sus padres murieron, recibió la herencia, así que hablamos de un joven rico. Y aquí viene la primera acción. Vino cuando debía de venir, cuando era joven. ¿Cuál es la mejor edad para ir a Cristo Jesús? Sí, hermano. La mejor edad es la juventud. ¿Por qué razón? Bueno, hay muchas razones, voy a mencionar algunas. En la juventud se forman los surcos del pensamiento. Proverbios dice que la gloria de sus jóvenes, ¿qué es? Es su fuerza. Usted puede ir a los centros comerciales o a los negocios y usted va a ver que ahí dice: se necesita, entre otras características, joven, caballero o señorita. ¿Por qué razón? Porque el joven tiene fuerza. Porque el joven puede dedicarse, hermano, a cualquier cosa. Y como ya decíamos, en la juventud se forman los surcos del pensamiento. El joven es como una esponja para absorber las cosas rápidamente. La palabra de nuestro Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 12, verso 1, el sabio Salomón, y ustedes lo conocen bien: acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud, para que no lleguen los días malos en los cuales digas: no tengo contentamiento. Cuando el pelo, hermanos, todavía está negrito,
cuando todavía tenemos abundante cabellera, cuando todavía no hay arrugas, cuando no hay síntomas de enfermedad, en la mejor edad, Dios nos hace un llamado, y el llamado es que no nos olvidemos de Él. Fácilmente nosotros nos olvidamos de Dios. En Deuteronomio también nos dice, cuídate de no olvidarte de quién, de Jehová. Hoy en día fácilmente las cosas se nos olvidan. Y cuando las cosas se nos olvidan, hermanos, nosotros cometemos los peores errores de la vida, cometemos los peores pecados. Así que podemos ver en la Biblia un llamado especial para los jóvenes. Por ejemplo, el Señor llamó a aquella joven esclava de Naamán, que dio testimonio del verdadero Dios. El Señor llamó a David, quien derrotó al terrible gigante Goliat. El Señor llamó a Daniel, quien propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Jóvenes, el Señor llamó a Timoteo, compañero del gran apóstol Pablo, y la lista es larga. Sin duda, hay un llamado especial para la juventud que Dios le está haciendo hoy también. Y es, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lamentablemente, queridos hermanos, la mentalidad hoy en día, muchos jóvenes creen que ir a Cristo joven es arruinarse la vida. Muchos dicen, no, yo todavía quiero disfrutar la vida, como si Dios nos estuviera llamando para vivir una vida amarga dentro de la iglesia. Yo quiero decirte esta tarde, querido joven, que lo que arruina la vida no es Cristo y la iglesia. Lo que está arruinando la vida de los jóvenes es el pecado, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que el pecado trajo a esta tierra la maldición, y en el capítulo 4 incluso nos habla de qué cosa, del resultado del pecado, de la muerte. Si algo va a arruinar tu vida, si algo te va a destruir, sin duda es el pecado. Tú puedes prepararte en la universidad, tú puedes tener las mejores notas, las mejores calificaciones, ser un profesional, pero si tú no te guías por los principios de la palabra de Dios, seguramente vas a fracasar. Dios quiere que disfrutemos, Dios quiere que seamos alegres en la vida cristiana. Lamentablemente el machismo, el orgullo, la autosuficiencia no nos permiten reconocer en esa edad que necesitamos de Cristo Jesús. Yo recuerdo hace algunos años ya a un hombre que le dieron el título del hombre más fuerte del mundo, John Anderson, en aquella época, en mi juventud. Y él asistió a una reunión con muchos jóvenes. Y en la plataforma, usted puede imaginarse la plataforma, habían 15 predicadores. Querido hermano, querido amigo, no hay 15 predicadores en un lugar por gusto. Cuando 15 predicadores de la palabra se juntan en un lugar, es porque algo grande va a suceder. Y cuando estaban los 15 sobre la plataforma empezó a levantarse. Y los jóvenes quedaron asustados. Y es que John Anderson, con su espalda, había levantado a los 15 predicadores. ¿Puedes imaginarte esa escena? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Pues los jóvenes estaban asombrados, estaban maravillados, pero más impresionante fue lo que ocurrió después. Porque John Anderson subió a la plataforma con los 15 predicadores, un hombre fuerte, con el título del hombre más fuerte del mundo, tomó el micrófono, se dirigió a los jóvenes y les dijo, si yo necesito de Cristo, tú también necesitas de Cristo Jesús. ¿Cuál es la mejor edad para ir a Cristo Jesús? Sin duda ninguna, hermanos. Yo tuve la oportunidad de visitar a un anciano. Él estaba cuadrapléjico. Él no se quería entregar a Cristo porque él sentía que entregarse a Cristo era deshonrarlo, era por gusto. Y ya para qué, me decía él. Ya no le puedo servir al Señor. Yo quisiera hacer muchas cosas acá, pero ya no puedo hacerlas. Lo hubiera hecho en la juventud. Yo le dije que no importaba, hay vida y esperanza, que Cristo le iba a regresar nuevamente esa vitalidad.
Un día Dios promete que el dolor, el sufrimiento, la muerte va a terminar. Él terminó por entregarle la vida a Cristo Jesús. Pero él dijo una gran verdad, querido joven, querido amigo. Hay que aprovechar la juventud. Dios nos dio una fuerza, Dios nos dio una inteligencia, Dios nos dio una mente brillante con una capacidad para memorizar su palabra. Y hay que poner esas verdades ahí. Hay que aprovechar la aparente calma, la relativa paz, para fijar las verdades de la Biblia, para que cuando se presente el engaño, se presente el error, nosotros podamos noblemente presentar la verdad. Así que la mejor edad para ir a Cristo, querido joven, es la juventud. No permitas que el orgullo haga que tu vida se llene de cosas que no valen la pena. Malicia, celos, envidia, odio, etcétera, etcétera. Debes de vaciarte de todo eso malo a través de la confesión. La palabra dice, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Así que tenemos que limpiar los canales de la oración, los canales de nuestra vida por medio de la confesión y a librarnos de todo lo malo. Entonces sí, y solo sí, vamos a tener necesidad de Dios y nos vamos a llenar de su presencia. Primera acción, digna de imitar. Vino cuando debía de venir cuando era joven. Segunda acción, vino de la manera que tenía que venir. La Biblia dice que fue ¿cómo? Deprisa y humillado. Hermanos, cuando Dios nos llama, querido joven, querido amigo, querido hermano, cuando Dios nos llama, tenemos que darnos prisa. A Lot se le dijo, corre, escapa por tu vida, no mires atrás. Usted puede estudiar todo el Antiguo Testamento y usted va a ver un sentido de urgencia. Cuando estaba Zaqueo en el Nuevo Testamento, allá en el árbol, ¿qué se le dijo? Zaqueo, date prisa, baja de ahí, la salvación ha llegado a tu casa. Urgencia, querido hermano. ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué nosotros no podemos esperar más? Por el índice de fatalidad que vemos hoy en día. Yo no sé los hermanos acá que ya su servidor ya está por llegar a los 40 años. Yo no sé los hermanos si recuerdan, ya quizás de mi edad arriba, no sé si recuerdan cuando sonaban las campanas. Hay un tipo de sonido de las campanas que le dice que alguien murió. Yo viví un tiempo en el pueblo, en Huayúa, y yo recuerdo que al sonar las campanas la gente se murió don. Pero cuando la gente decía don, se refería a una persona que su pelo le pintaba las canas. Se refería a personas que ya tenían arrugas. Se refería a personas que estaban débiles y enfermizas. Pero hoy en día, hermanos, el índice de fatalidad nos dice que los que más mueren, paradójicamente, son los jóvenes. Y eso le da un sentido de urgencia. Por eso no podemos esperar. Tenemos que darnos prisa. Cuando Dios nos llama, no debemos demorar. Dicen los holandeses que postergar es anular. Sí, lo voy a hacer más adelante. Sí, lo voy a hacer, pero quiero disfrutar la vida. Hermano, ten cuidado. La muerte nos puede visitar en cualquier momento. Hace unos días estuve en una vela y un entierro de una joven de 20 años. En todo el sentido de la palabra, mi percepción es que esa jovencita era una cristiana. Ella no se quería morir, porque nadie ha sido hecho para morir, hermanos. Eso no estaba en el plan de Dios. La muerte es una intrusa. Ella se aferraba a la vida. Sus últimas palabras fueron, mami, madre, no me dejen morir. Ella estaba bien, ella estaba trabajando, llegó a su casa y de un momento a otro, de un segundo a otro, le faltaba el aire. No podía respirar. Hagan algo, no quiero morir. Su familia salió a buscar un transporte y en lo que regresaron, la joven descansó. Así que, joven, ve a Jesús. Ve corriendo, no esperes, no te detengas, no mires atrás, no lo pienses, hazlo nada más, ve a Jesús. Y segundo, el texto dice que fue corriendo, pero que hincó la rodilla. ¿Qué significa hincar la rodilla? ¿Estamos hablando del acto de arrodillarse o estamos hablando de postrarse como un acto físico? No, estamos hablando del hecho de humillarse ante Dios,
Estamos hablando de tener la actitud correcta ante Dios. Estamos de reconocerle no solo como nuestro Salvador, sino como el Señor de nuestra vida. Es reconocer que Dios en su palabra tiene instrucciones para nosotros. Y sus instrucciones, queridos jóvenes, son como los rieles donde va el tren para que no se descarríe y no vaya a tener un accidente fatal, para que no ocurra un desastre. Significa obediencia a su voluntad. Significa seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. De eso estamos hablando. Sometimiento a la voluntad del Señor. Así que eso significa humillarse. Eso significa agachar la cabeza. Y este joven llegó de esa manera. 2 acciones. La tercera acción dice que se arrodilló delante de él. ¿Quién es él, querido hermano? Cristo Jesús. Vino a la persona que tenía que venir. Cristo Jesús. La palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales usted y yo podamos ser salvos, sino solo el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. No hay salvación tan grande como la de nuestro Dios. Tenemos un Dios cercano. En Génesis capítulo 3, verso 9 dice, ¿dónde estás tú? Dios buscando al hombre. En las religiones paganas, el hombre busca a Dios, se azota y hace todo tipo de sacrificio buscando a Dios, a sus dioses, entre comillas, con D pequeña. Pero nuestro Dios nos busca. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo está en la persona del Espíritu Santo y no está de brazos cruzados. Él está en acción supliendo cada una de nuestras necesidades. Qué bonito, joven, hermano, qué bonito pertenecer a un pueblo que proclama los mandamientos de Dios, pero sabe bien que la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por su gracia. Amén. Por eso, este mundo, joven, trata de sustituirlo todo. ¿Hay corazones artificiales o no hay corazones artificiales? Sí los hay. ¿Hay madres sustitutas o no hay madres sustitutas? Sí las hay. Pero escuche lo que voy a decir y dígalo conmigo. No hay sustituto para Cristo Jesús. ¿Puedo verlos? ¿Puedo verlos? Aquí estoy pasándolos, ¿ok? No hay sustituto para Cristo Jesús. Nada ni nadie se le puede comparar. Nada ni nadie. Así que, hermanos, Él vino a la persona que tenía que venir. Él no fue al abuelo, Él no fue al padre, Él no fue a la madre, Él no fue al tío, al vecino, al compañero. Él fue a Cristo Jesús. 3 acciones buenas. La cuarta acción. Hizo la pregunta que tenía que hacer. Noten que el texto nos dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hizo la pregunta que tenía que hacer. ¿Qué es lo que más preguntas? ¿Qué es lo que más preguntan las personas? Algunos que tienen vehículos preguntan acerca del valor del combustible. Hoy todos estamos pendientes de la canasta básica. Es posible que la gente pregunte por empleos. Si te gusta el deporte, preguntas cómo quedó el X o Y equipo. Es posible que te guste, a alguien le gusten las novelas y qué pasó y fulanito y qué. Y el niño se cayó y fulano de tal, hoy llovió, tantas cosas. En la Biblia también hay preguntas, pero aquí está la pregunta más importante de la vida. ¿Es importante saber con quién te vas a casar? ¿Es importante responder bien quién va a ser tu pareja? Claro que sí, porque eso determina tu felicidad en esta tierra. ¿Es importante saber qué profesión, qué oficio vas a tener? Claro que sí, porque eso determina tu estabilidad en esta tierra. Pero más importante aún, más trascendente es saber qué haré para heredar la vida eterna. O como lo dijo también allá en Hechos capítulo 16, el carcelero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta más importante de la vida. Y joven, tú tienes la oportunidad de contestar esta pregunta. Esta pregunta, número 1, tiene un sentido urgente. No voy a hablar de la urgencia porque ya hablé de eso. Recuerde el índice de fatalidad. Podemos morir en cualquier momento. Número 2, esta pregunta es personal. No es para que la conteste mi abuelito, mi padre, mi madre, mi hermano. No, es personal. En primera persona, ¿qué debo yo hacer para ser salvo?
Y la Biblia dice que tienes que hacer. Involucra acción, la fe involucra acción. Hay algo que debo de hacer para ser salvo, pero yo tengo que contestar esa pregunta, porque la salvación no se recibe como herencia, porque la salvación no se recibe por asociación. La salvación no es por pertenecer a algún sindicato. La salvación es individual. La salvación es personal. Tú tienes que contestar esa pregunta. Yo tengo que contestar esa pregunta. Personal. Y número 3, es una pregunta bien práctica. Porque no dice qué debo yo de pensar para ser salvo. Hay personas que dicen, pastor, yo me voy a entregar a Cristo, pero déjeme pensarlo. Y yo les he preguntado, y bueno, ¿y cuánto tiempo usted necesita para pensarlo? ¿Cree que lo podemos pensar ahorita? ¿Jesús le ama? ¿Quiere salvarlo? ¿Será la mejor decisión de su vida? ¿Cree usted que se va a arrepentir? Y las personas contestan y piensan, y yo digo, ok, ya pensó, ¿y ahora qué? Los pensamientos cambian, queridos hermanos, también los sentimientos. Aquí no dice qué debo yo de hacer, no, perdón, no dice qué debo yo de pensar, tampoco la Biblia dice qué debo yo de sentir, tampoco la palabra dice qué debo yo de decir. ¿Te imaginas que la salvación fuera por decir? ¿Qué pasaría con las personas que no pueden hablar? ¿Qué pasaría si la salvación fuera por decir una frase, por ejemplo? ¿Qué pasaría si te equivocas en una palabra, en una letra? Gracias a Dios, la palabra dice ¿qué debo yo de hacer? Una pregunta práctica. Y lo que yo debo de hacer es creer. Y todos los que creyeron genuinamente le entregaron su vida a Cristo a través del santo bautismo y vivieron en una relación salvadora con Cristo Jesús. Así que, número 1, vino cuando debía de venir cuando era joven. Número 2, vino de la manera que tenía que venir, deprisa y humillado. Número 3, vino a la persona que tenía que venir, a Cristo Jesús. Número 4, hizo la pregunta que tenía que hacer. Pero hay un detalle más antes de mencionar el quinto elemento. El joven le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora viene la respuesta de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. Les pregunto, queridos hermanos, ¿está diciendo Cristo ahí que Él no es Dios? Porque Él dice que no, ¿por qué me llama bueno? Solo Dios. ¿Está diciendo Él que Él no es Dios? De ninguna manera. Lo que Cristo quiere saber es en qué medida el joven lo considera bueno. Bueno, tú dices que soy bueno, pues te voy a probar. Voy a ver en qué medida tú me consideras bueno. Vamos a ver. Voy a probar. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Y de qué le habla Jesús, hermanos? ¿De qué le habla Cristo al joven? Le habla de los mandamientos que tienen relación con el prójimo. De los 6 mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. Yo amo a mi prójimo, no le voy a robar a su mujer. Yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir. Yo amo a mi prójimo, no voy a desear ningún mal, no lo voy a matar. ¿Me estoy explicando, querida iglesia? ¿Me estoy explicando, amén? Ok, vamos a seguir entonces. ¿En qué medida me considera bueno? Pero maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Ahora yo les pregunto, ¿su declaración era verdadera o no? Yo he escuchado predicadores decir, sí, el joven sí había guardado los mandamientos. Y a pocos he escuchado decir que no. Pero ¿qué piensa usted, querido hermano, querido amigo, querido joven? ¿Los había guardado, sí o no? No los había guardado. No los había guardado. Y pastor, ¿por qué dice que no los había guardado? Él dice que sí los había guardado. No los había guardado. Y por eso el Señor Jesús le dice, una cosa te falta. Tú dices que los has guardado en tu mocedad, en tu juventud. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Yo le pregunto en esta tarde, ¿le estaba diciendo Cristo que se deshaciera del dinero, que lo regalara todo? No. Lo que Cristo le estaba diciendo es, mira, tu riqueza, tu dinero, ocupa el primer lugar en tu vida.
¿Y qué mandamiento, hermano, nosotros quebrantamos cuando algo, una persona, alguna cosa ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Qué mandamiento quebrantamos? ¿Qué dice el primer mandamiento? Inicia con la palabra no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento sigue con la letra no, con la palabra no. 8 mandamientos inician con la palabra no. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero pastor, yo no tengo un Dios. Pero yo te pregunto, hoy en día, ¿la violencia no es un Dios? Claro que sí. ¿Saben que a un productor, Werner Gross, le preguntaron por qué no quitaban la violencia de las películas? ¿Saben qué contestó él, jóvenes? No quitamos la violencia de las películas porque de lo contrario nadie iría al cine. En otras palabras, no quitamos la violencia porque a la gente le gusta. Y nosotros somos los que contemplamos. Y ahora vemos los golpes, vemos las cacerolas volar, vemos las palabras, vemos violencia en el hogar. Para muchos la violencia es un Dios. Para otros, el sexo. Esa palabra de 4 letras que no es mala, pero que el diablo ha pervertido. Iba pasando y compré un libro porque había 100 preguntas sobre el sexo, me llamó la atención. Lo compré. Lamentablemente, las respuestas a todas las preguntas, la misma palabra de 4 letras. ¿Qué es lo que más hablan los ancianos? ¿Qué es lo que más piensan los jóvenes? ¿Cuál es el mejor deporte? Y para todas las preguntas, las 100 preguntas, las 4 letras de la palabra sexo. Para muchos el sexo es un Dios. Para otros, el dinero, como en el caso de este joven, que para él pesaban más las riquezas que Cristo Jesús. Él se olvidó que todas las cosas se las había dado Dios. Él se olvidó que simplemente era un administrador de todas las cosas y que Dios se las había dado con el propósito de ocuparlas incluso para la misión. Qué fácilmente nos desviamos. ¿Tienes un Dios que ocupa el primer lugar en tu vida? Les pregunto, jóvenes, ¿puede ser la vida? ¿Puede ser la vida social? ¿Puede ser el deporte? ¿Puede ser el novio o la novia? Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida se convierte en ¿qué? En un Dios. Los 3 evangelios hablan de esta historia, pero ninguna nos dice cómo se llamaba el joven, porque lamentablemente la palabra no recuerda que el joven se fue triste, sin Dios, sin salvación. Así que ningún autor se toma la molestia de escribir su nombre. ¿Qué hubiera pasado si este joven le entrega la vida a Cristo Jesús? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿No hubiera crecido en la atmósfera de Dios? Quizá los evangelios registraran su nombre. Quizá él mismo hubiera escrito un evangelio. ¿Te has puesto a pensar lo que Dios puede hacer en tu vida, querido joven? Dios no ve lo que somos, sino lo que podemos ser en Él. Así que hemos visto 5 acciones del joven rico, 4 dignas de imitar, pero una mala. ¿Qué pasa cuando haces muchas cosas buenas, pero al final tú fallas en lo más importante? Te pierdes. Al contrario, es posible que esté hablando para un joven que ha cometido muchos errores en la vida, pero una decisión puede borrar todos esos errores. ¿Cuántos quieren entregarle hoy completamente la vida a Cristo Jesús? Y no estoy hablando necesariamente del bautismo. Estoy hablando de ponerlo en el primer lugar de nuestra vida. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren decir esta tarde, Señor, todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que hablo,
Todo lo que tengo lo quiero consagrar a ti, Señor. ¿Cuántos quieren acordarse hoy de su Creador? ¿Cuántos quieren honrarlo? ¿Cuántos quieren ir a Jesús? Jesús te está llamando. Es posible que hoy esté hablando a Pedro, Juan, María. Bueno, aquí veo nombres, veo a Daniel, veo a Alfaro, veo a Cristian, veo a Andrés, Josué, Betsabé, veo a René. Bueno, veo los nombres. Veo a Luis, nuestro hermano Luis Corbera, Rodrigo, familia Escobar. Dios te está llamando. Ojalá, hermanos, que de esta experiencia, de esta pandemia, saquemos algo bueno. Y ojalá que nos hayamos acercado más a Cristo Jesús.